¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Apenas el 20% de los electores venezolanos simpatiza o respalda a los partidos de oposición. Este reducido apoyo tiene que ver con la falta de una narrativa y de una propuesta, pero también con su ausencia en los sectores populares. ¿Cuál es la actual situación de la oposición? ¿Es suficiente el descontento para ganar las próximas parlamentarias? ¿Por qué la oposición todavía no logra convertirse en una alternativa? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este análisis situacional. Hoy nos acompaña Antonio Ecarri, abogado, profesor universitario, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, presidente de COPEI en Caracas. Es quizás uno de los dirigentes de oposición mejor formados y con presencia en los sectores populares a través de las casas del lápiz, centros de capacitación para el trabajo y de formación de valores. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, Oscar, por esta invitación. Quiero comenzar conociendo tu análisis, tu evaluación acerca de las primarias del PSV el pasado domingo, donde participaron más de 3 millones de venezolanos. Mira, lo peor que puede hacer la oposición es denigrar o pasar por alto el tamaño que puede tener el rival político. El enemigo no, porque yo no creo en enemistades, pero sí el rival político. Todavía, a pesar de la inmensa decepción nacional que hay hacia el PSUV y hacia el gobierno en general, todavía tienen una maquinaria muy importante que mueve en sectores populares. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque no podemos partir nunca que para que triunfe la unidad o para que triunfe la oposición, simplemente basta con el descontento y que la gente va a ir solita a votar. ¿Piensas que la gente se movió solo por la maquinaria o hay algo más? ¿Hay una militancia activa que es convocada y movilizada por el chavismo? No, sin duda alguna, yo conozco muchísima gente con quien he conversado, hablé con varios de los precandidatos que estaban participando en la primaria y los veo porque comparto con muchos, incluso colectivos que he hablado con ellos. Hay muchísima decepción, Oscar, pero hay todavía una identificación sobre todo con la presencia de Hugo Chávez, pero hay una decepción muy fuerte. Sin embargo, te repito, la unidad no puede despreciar a la maquinaria del gobierno, que hay que tenerle cuidado. Hay que tenerle cuidado porque solamente con votos silvestres no se ganan elecciones. ¿Qué fortalezas tiene la oposición para enfrentar a un adversario con tanta presencia popular? Bueno, la primera equivocación que puede tener la oposición es pensar que con solo el descontento del gobierno se ganan elecciones. Yo he visto a más de uno que está pensando que con el simple descontento pongas ahí a una escoba, con un sombrero y la gente va a salir a votar por allí. Yo creo que eso es decepcionar a la gente. La gente está muy clara, Oscar. La gente quiere un cambio en Venezuela, pero para ese cambio tiene que tener un mensaje muy claro, tiene que tener un nombre arraigado con esa comunidad. Aquí el paracaidismo no le va a servir y va a hacer un gravísimo daño a la oposición. Sería muy grave. ¿Sabes qué me decía en estos días un líder popular de Cate, Ángel Cacique? Me decía en estos días, me dijo, ojalá que la oposición no vaya a perder la inmensa oportunidad que tiene de aprovechar el descontento, pero con auténticos líderes que puedan sumar votos. Si no hay esas dos condiciones, podemos ir a un desastre electoral. ¿Tiene la oposición un mensaje, una propuesta? Bueno, una visión? Porque la gente, los estudios Interlaces revelan que la gente no quiere que cambie el modelo de inclusión social y política. La gente lo que quiere es que el modelo funcione, sobre todo en el terreno económico. Claro, la gente quiere que hayan profundos cambios también en Venezuela. Yo creo que hay una época que ya pasó y tiene que venir una nueva. A esa nueva hay que describírsela. Lo que pasa que en estas elecciones parlamentarias sobre todo, yo creo que se necesitan muchos líderes y que estén muy aterrizados con sus comunidades. Un solo mensaje opositor no es la verdadera bandera, porque esta no es una campaña presidencial donde se está moviendo un bloque contra otro nacional, sino que cada uno de esos circuitos electorales también va a responder a una realidad de cada uno de esas zonas.
Por eso es que es la conexión emocional necesaria y la propuesta que cada uno de esos diputados tenga, que esos candidatos a diputados, con relación a su comunidad. La gente quiere que le rindan cuentas, la gente quiere que el gobierno rinda cuentas, la gente quiere que el gobierno cambie, pero además que cambie en lo económico, que haya un modelo de inclusión social. Mira, una de las decisiones que yo tomé en estos días, en el protocolo propio de la Fundación Uslar Pietri, es que esos presidios donde va la rectora y el presidente de la Federación de Maestros y lo que sea, y para atrás ponemos al pueblo, no. Ahora eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque hay un proceso de igualdad social donde la gente tenemos que reconocerla. Aquí no hay nadie mejor que otro. No es que en el este hay que respetar a la gente del este y hay que reconocer a los dirigentes del este y al dirigente del oeste le mandas a cualquiera. Eso no hay que reconocérselo a la Revolución Bolivariana. Yo creo que son procesos, protagonismo que le ha otorgado pero es que yo creo que a los sectores populares. Ese proceso político viene desde mucho antes. Yo creo que desde 1958 en Venezuela hubo ese progreso popular donde al hijo del campesino, al hijo del obrero, le dieron la oportunidad también de llegar a la universidad. A abandonaron las banderas populares. Mira, que mucha gente, claro, hubo una decadencia del sistema que trajo esto. Aquí hay que reconocer que el discurso, sobre todo el discurso de Hugo Chávez, era un discurso igualador donde la gente excluida se sintió absolutamente identificada. Eso es una realidad, eso hay que reconocerlo, eso no se puede tapar con un dedo. Ahora, de este lado también tenemos que hacer eso. Los estudios de Interlace revelan que en el fondo la raíz de todos los problemas es la crisis de valores. ¿Qué crees tú? Pero la respuesta me la das después de los comerciales. Seguro, Carlos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te decía que los estudios de Interlace revelan que los venezolanos identifican la crisis de valores como la raíz más profunda de los problemas que vivimos. ¿Qué crees tú? La peor de todas las crisis, Oscar, es la crisis de principios, la crisis de los valores en Venezuela. Yo creo que esa es la peor de toda la crisis. Y si no superamos esa crisis, no vamos a poder superar la crisis económica, ni tampoco vamos a superar la crisis social. ¿En qué consiste la crisis de valores? Mira, la crisis de valores, por ejemplo, el tema cómo se ha perdido el valor al trabajo, a la dedicación, es decir, se han tergiversado. La crisis de la educación venezolana ha sido tan seria que para los muchachos no es negocio estar dentro de una escuela, sino simplemente es mucho más fácil llegar a una banda delictiva y con eso te superas más rápido. Es decir, tenemos el cerrado el camino del bien y tenemos abierto el camino del mal. Si nosotros no superamos eso, no vamos a tener la clase productiva. Un niño, un muchacho venezolano, que los he visto yo, que están ahí en el Guarataro, en los Eucaliptos, en el Samán, en el Observatorio del 23, o en cualquier sector popular de Catia o de cualquier parte de Venezuela, ese muchacho que te abandona la escuela o que no va a la escuela y se va a la banda delictiva, ese es un muchacho que estamos perdiendo para la productividad del país. Ese es un científico menos, ese es un educador menos, eso es un policía menos, eso es un médico menos. Pero siguen siendo grupos minoritarios, porque lo que nosotros observamos es que en la mayoría hay una revalorización del trabajo, del esfuerzo, del papel de la familia, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene esa expectativa dentro de los sectores populares. Liderarla. Por supuesto, comparto contigo esa visión, pero no hay duda que esa crisis de valores ha afectado a todos los estratos de la sociedad venezolana. Yo que hoy te puedo decir que ser malandro está de moda. Si tú no le pasas algo al tipo que te va a sacar la leche en polvo, la harina pan o lo que tú quieras, esa Venezuela es la que tenemos que desmontar. Y la clase media no ha perdido también los valores. Ahora es más egoísta, más individualista, más rabiosa, desprecia quizás más profundamente la condición popular que antes. Yo veo mucha sensibilidad también en muchísimos actores de la clase media, porque además yo te puedo decir por la Fundación Arturo Uslar Pietri manejo un voluntariado de gente de clase media, de estudiantes universitarios que quieren interesarse sobre la inclusión. Yo no te digo que haya 4 o 3 soquetes que estén siempre menospreciando a la gente. Y sobre todo hay unos politiqueros de restaurantes que les encanta estar depreciando, sobre todo al oeste de Caracas. Esos grupos pequeños hacen mucho ruido. Pero hacen demasiado ruido y contaminan a mucha gente. Esos valores ciudadanos tenemos que rescatarlos. Y el gran esfuerzo colectivo de unos y de otros tiene que ser allí, sobre el rescate
rescate de la ética, de los valores, de los principios. Si usted va en el carro no se come el semáforo, pero así como el que no se come el semáforo, también está el que asalta. Y aquí no se puede justificar ningún tipo de asalto, ni el que asalta para comer, ni el que asalta de nada, en lo absoluto. Aquí hay que devolvernos de nuevo al valor del trabajo, pero para tener un trabajo digno hay que estudiar, y para estudiar tenemos que tener una escuela digna. Entonces vuelvo con mi cantaleta. En la educación está la solución. Y por eso tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo de transformación social de Venezuela a través de un sistema educativo público, oficial, pero con muchísima calidad, que es lo que hoy no tenemos. Fuiste desplazado de las listas como candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, de la oposición, por el circuito que incluye el 23 de enero y el centro de Caracas. ¿Qué pasó ahí? Mira, ¿También eso es expresión de la crisis de valores? Por supuesto, esa es falta de ética y moral. Mira, ¿qué pasó los realmente? caraqueños, la verdad, la gente del oeste, hemos sufrido una estafa política. Porque utilizar el nombre de uno para conseguir un espacio político es terrible. Eso es deslenable. Y te voy a echar el cuento. Y a todos los que nos trabajo de escuchan. base. Bueno, tenemos más de 10 años ininterrumpidos, Oscar, metidos en el oeste, pero no por labor política, sino por vocación social. Hemos dedicado nuestra vida. Es más, me transformé incluso desde el punto de vista de vivencia, de cómo vivo de ser consultor en responsabilidad social empresarial. Es decir, trabajo con los sectores populares normalmente. Eso ha producido incluso cuando yo competí en el 2010 con Robert Serra, que en paz descanse, en ese circuito él me ganó solamente por 2 puntos, teniendo a Hugo Chávez vivo. Después vinieron elecciones donde hubo un retroceso de la oposición de 10 y 12 puntos para abajo. Nunca había, y además fue un análisis del grupo técnico electoral de la MUD, que decía que no había persona que tuviera mejor condición para competir en ese circuito electoral. Entonces, déjame comentarte, nosotros en diciembre pedimos y solicitamos primarias generales en Libertador. Porque es que yo creo y yo respeto a la gente del oeste. La gente del oeste tiene derecho a escoger sus candidatos. Pero además no solamente para los circuitos, sino para la lista también. Que todos pudieran haberse escogido por primaria. Pero bueno, resulta que hubo un acuerdo entre los partidos y yo, ¿cuál es el acuerdo? Bueno, vamos a respetar los liderazgos de cada una de las personas. COPEI, por su muy poca votación, que tiene 28,000 votos de la última votación, en el método de Hon escoge de noveno. Entonces, pero los demás partidos comenzaron a hacer un alto, a decir, no, ese circuito tenemos que llevar a Antonio Ecarry. Yo te lo juro, Oscar, y yo además quiero hablárselo a la gente, y además claramente, yo no vine aquí a estar defendiendo candidaturas. Yo no tengo para qué estar defendiendo candidaturas a diputados. Y además te voy a decir algo, desprecio profundamente a la gente que anda buscando ser diputado por el del Tamacuro, por el Alto Orinoco, por donde está la estatua de Luz Caraballo en Mérida, o por cualquier parte de Venezuela, juro, porque están desesperados por tener un curul. Yo no. Primero, yo quiero aclararte que mi objetivo fundamental es hacer de Caracas una ciudad educadora. Esa es, transformar a Caracas de verdad en la potencia educadora de América Latina, y eso se hace con toda una serie de reformas que tengo planteadas. Pero volviendo al tema, después que en la Mesa de la Unidad muchos partidos que les tocaba escoger mucho antes que COPEI se dieron su espacio, como Voluntad Popular y Primero Justicia, que se dieron su espacio porque mi nombre estaba allí. Bueno, después de cerrar todo el espacio y asignárselo a COPEI, 14 señores de una cúpula de COPEI, de la Dirección Nacional, una precaria mayoría que está allí circunstancial, desconociendo a las autoridades de Caracas, desconociendo a las parroquias, desconociendo al pueblo en general, bueno, asignaron al señor Roberto Enríquez a que fuese candidato por el circuito. Yo de verdad no me mato por eso, pero vamos, esto lo que pone en riesgo, este tipo de imposiciones, es que la gente se sienta estafada. Primero, y yo quiero aclarar, a nadie utiliza mi nombre para buscar una posición para otro. Eso es una estafa política, una estafa a la MUD. Pero además no solamente, es una estafa también a la gente, que le dijeron, no se preocupen, aquí no va a haber primarias porque el candidato es Antonio Ecarry. Mira, yo pongo al lado la candidatura, yo no quiero ser diputado, yo eso lo pongo a un lado. Pero busquemos para salvar a Caracas y para ganar las elecciones parlamentarias, pongamos una mujer. Tú sabes que es muy importante esta resolución que acaba de sacar. La mujer de las bases populares. De las bases populares. ¿No se está abriendo una distancia cada vez más profunda entre el liderazgo de la oposición y los sectores populares? Mira, hay que mirar hacia los sectores populares y yo tengo mucha confianza en que hay muchos dirigentes de la oposición que de verdad están viendo hacia los sectores populares. Pero lo que te voy a decir es una cosa, yo no puedo avalar una estafa de una cúpula que estafa y desprecia al oeste de Caracas. ¿Por qué te vas a burlar del pueblo del oeste de Caracas? ¿Qué piensas hacer frente a esa estafa? Mira, lo primero es reclamar
y reclamar públicamente para que a mí me saquen de cualquier lista que tenga que ver con eso. Porque hay que divorciarse completamente de una cúpula como esa, que es capaz de estafar a la gente, de estafar a los militantes de COPEI, de estafar a los dirigentes de base y de estafar a las parroquias. Conmigo que no cuenten para despreciar al oeste de Caracas. Esa no va conmigo. Y yo no tengo ningún desespero por ser candidato a diputado, por Dios. Eso es ese desespero. ¿Por qué ocurre todo esto, Oscar? Por un pésimo manejo de las negociaciones de COPEI, que es un gran partido que tiene una gente espectacular. Yo me incorporé a COPEI, de verdad, lleno de ilusiones por rescatar uno de los pensamientos más hermosos de la política, que es la doctrina social cristiana. Qué pertinente es hoy. Ahora que no encontraste esos valores, bueno, por lo menos en la dirección. Déjame decirte de una COPEI, cosa. Yo te puedo decir algo. Salir de la COPEI. doctrina social cristiana, ni se renuncia ni se expulsa. Ahora, lo que sí te debo decir es que con esa cúpula que no me cuenten conmigo más. De esa cúpula sí estoy absolutamente divorciado y dalo por hecho, yo con esa cúpula no me siento más. ¿Te sientes de esa fuera? cúpula estoy absolutamente fuera, porque yo no puedo permitir que se desprecie al habitante del oeste de Caracas de esa manera. ¿Por qué un paracaidista de esta manera tiene que usurpar un puesto? Entonces, la verdad, ¿por qué? Yo lo que propongo es, miren, no me pongan a mí de candidato. Yo no quiero ser, yo no me mato por eso. Vamos a buscar a una lideresa. Nosotros tenemos unas mujeres extraordinarias en nuestro partido. La secretaria del Frente Femenino Nacional, Lizaris Marrero, está Mercedes Maravé. Hay una cantidad de más de dirigentes de base, de sectores populares que pudieran tener una voz extraordinaria allí. Además, la maqueta de Libertador no puede ser zaparrán de machos. O sea, lo que tiene que ser es gente de verdad, mujeres también, porque es que quienes llevan los barrios de Caracas hoy, los sectores populares de Caracas, son las mujeres, Oscar. Y de ahí todo mi apoyo a que las mujeres puedan llevar esas banderas. Es más, te voy a decir una cosa, las casas del lápiz están diseñadas para las mujeres. ¿Qué posibilidades tiene la oposición de ganar en ese circuito, en el circuito del 23 de enero y del centro de Caracas, con esta candidatura popular? Pero la respuesta me la da cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Antonio, acerca de las oportunidades que tiene la oposición en el proceso electoral parlamentario con una candidatura popular en el 23 de enero. Mira, la unidad tiene ahorita todas las oportunidades para ganar y que comiencen las parlamentarias y con la elección parlamentaria un cambio espectacular en Venezuela. Yo creo que esa oportunidad está ahí, la estamos viendo. ¿Las candidaturas? Pero ¿Puedes ojo, aprovechar esa oportunidad? ¿Cuáles son las condiciones para ganar? Primero, bueno, el descontento, sí, el descontento. No. Pero el descontento no es suficiente, Oscar. Hasta ahora esa es la única ventaja. Es la única fortaleza. Pero la segunda tiene que ver con la escogencia de los actores. Los actores tienen que estar identificados con sus zonas. O sea, no pueden confundir, no pueden decir que el Guarataro colinda con La Guaira, pues saltándose a Katia. O sea, eso no puede ser gente que no conozca ni siquiera de cuál color es la fuente de Plaza Pero Venezuela. eso no es lo que está ocurriendo. Estamos viendo candidatos de oposición que viven en Caracas postulados en Lara. O los mismos dirigentes de hace 40 años volviéndose a postular. No hay duda, Oscar, que en la Asamblea Nacional y en este proceso que viene tan difícil haya gente experimentada allí. Pero una cosa es eso y otra cosa es poner en esos circuitos claves, que son claves para obtener la mayoría parlamentaria, abusar del elector y mandarle un paracaidista. Esto no son tiempos, aquí no se puede perder tiempo. Yo creo que la MUD tiene que rectificar, porque esto es un problema, no solamente un problema de COPEI, esto es un problema serio de cómo se gana Caracas. ¿Y si no rectifica? Bueno, otra vez, vamos a ir para una derrota cantada. O sea, la verdad es que tenemos tiempo para producir grandes rectificaciones, porque volvemos al tema ético y moral. Del chavismo no salimos sino con principios y valores muy claros. Frente a esa sociedad que ellos dibujan, nosotros tenemos que plantear una sociedad de verdad clara, de honestidad, de trabajo, de mucha labor social, Oscar. Lo social no está solamente a exclusividad del chavismo. Hay gente que tenemos pensamiento distinto y estamos abocados allí. No hay cosa más bella que la doctrina social cristiana, que te dice, un momentico, capital, usted tiene limitaciones, un momentico, comunismo, no coarte la libertad, vamos por la justicia social con equidad y con libertad. Esa es la ecuación perfecta. Además, para reconciliar
peculiar al país. Un país fracturado, un país diciéndose cosas entre las clases sociales, eso es un país que no va a salir nunca de una crisis social y económica. La oposición está entendiendo eso. Bueno, porque la oposición, pues, presencia en la calle no tiene, presencia en los sectores populares menos. Pero, todavía carece de un mensaje, cuidado, de un programa, de una propuesta. Los grandes éxitos de la oposición han dependido mucho de los errores de su adversario. Mira, Oscar, yo conozco gente muy valiosa de los partidos socialcristianos, copellanos, que tienen un trabajo espectacular en sectores populares. Yo te puedo hablar, para salir de Caracas, de Francisco Betancur en Barinas, que tiene un trabajo espectacular, hasta con estudiantes, promoción de jóvenes extraordinario, y está en la calle y está metido en los sectores populares. Con él caminé Sabaneta de Barinas y un sector popular, una invasión donde vi hasta niños con desnutrición por los problemas de la escasez de alimentos. Eso está ocurriendo en Venezuela hoy y eso me lo dio un líder opositor. Pero también te puedo hablar de Michel Bompard, que es un extraordinario líder popular de Coche, que es copellano y que está allí y que responde allí. Eso es un líder que no vive en el country club. Pero ellos no toman las decisiones las sigue tomando la misma élite. Pues hay que producir profundos cambios y esos cambios tienen que darse ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer tú? Pues emprendiendo esta cruzada, Oscar, por el rescate de los valores y de los principios, por, como te decía, de la doctrina social cristiana, de este pensamiento tan hermoso que el Papa hoy, el Papa Francisco, el rol que está jugando en conseguir la libertad para Cuba, en el entendimiento entre las naciones. Ese plan del Papa Francisco... Los chavistas hablan más del mensaje de Francisco que la oposición. Bueno, pues sobre algunos, porque yo no me quito a Francisco permanentemente de hablarte, te lo traje a colación. Ese trabajo del Papa Francisco, que es tan espectacular, bueno, esos mensajes que están allí de integración social, de unificación social. El problema del oficialismo, Oscar, es que el oficialismo no entiende que en esa doctrina que habla el Papa Francisco, habla de inclusión, de encuentro de clases sociales y no de enfrentamiento entre clases sociales. Eso no lo avalaría nunca el Papa Francisco. Rápidamente, ya vamos a terminar. El futuro de la oposición. El futuro de la oposición venezolana está en el triunfo. Yo creo ciegamente en que puede haber un gran triunfo, pero si cambiamos, si hacemos las cosas bien y las hacemos a tiempo. Con este tipo de pactos, con este tipo de agresiones a la gente, ahí no se ganan elecciones. Para ganar elecciones se necesita liderazgo y no solamente descontento. No se observan en el horizonte señales de rectificación. Es la gran oportunidad para otra alternativa. Incluso por las llamadas que he recibido, yo creo que sí pueden haber intentos de rectificación, pero te voy a decir algo, lo que sí y que estamos claros es que en Venezuela tiene que nacer una alternativa real para los venezolanos, con un planteamiento, tiene que nacer. Gracias, Antonio, por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Ahora las conclusiones. Los electores venezolanos rechazan la falta de primarias de la oposición en todos los circuitos electorales, así como la exclusión de candidaturas de mujeres, de jóvenes y de líderes comunitarios. En este momento hay un debate abierto en el seno de la oposición, porque menos del 5% de sus candidatos son mujeres y la mayoría no son líderes ni representantes reconocidos en su circuito. Por ello, la oposición no se ha convertido en una alternativa real y sigue haciendo política de espaldas a las mayorías populares. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.